Marcos, capítulo 12. Hoy queremos empezar una serie, es una serie corta, se supone que son tres partes. Y bueno, hoy es la primera parte, pero también es la introducción, entonces vamos a tratar de ajustarnos al tiempo. Y este tema, bueno, es como siempre, ¿verdad? Siempre que estudiamos la palabra de Dios, siempre es de mucha bendición. Ese tema, yo sé que por medio de la enseñanza, por medio del estudio de la palabra del Señor, Dios habla a nuestras vidas de muchas maneras, ¿verdad? Y en muchas áreas que necesitamos que el Señor trabaje. Y bueno, cuando uno está estudiando, cuando uno está preparando el tema, y estás orando y estás diciendo: Señor, que esta palabra toque a la vida de los hermanos. Y a veces cuando uno está orando es inevitable que se vengan a la mente algunas personas y uno dice: oh, mira, esta palabra está tan buena que seguramente va a ser de bendición para tal persona o para tal familia o para tal. Y cuando uno llega a la iglesia y las personas que tú pensaste que iban a estar no están, no vinieron, ¿verdad? Muchos que tenían que haber estado no están, pero gracias a Dios que estamos nosotros, amén. Y bueno, siempre la palabra de Dios tiene un propósito, siempre ese propósito se cumple. Así que si el día de hoy usted y yo estamos aquí, es porque esta palabra es para nosotros, amén. Así que dile a la persona que está a un lado, dile: hermano, esta palabra es para mí, dile. Pensó que le iba a decir para ti, ¿verdad? No, dile: es para mí. Así que no me distraigas. Marcos capítulo 12, versículo 28. Marcos 12, 28 dice, vamos a leer este pasaje. En la Biblia tiene un título que dice: el gran mandamiento. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Amén. En este pasaje vamos a encontrar una enseñanza muy profunda, muy interesante, que Jesús nos está hablando. Vamos a entender ahorita en un momento más el contexto en el que se está dando esta. No podríamos decir que es una charla amistosa, más bien es una respuesta en medio de una situación tensa, en medio de una situación
bastante complicada, bastante difícil, pero tiene un propósito. Siempre el Señor tiene una intención más allá de lo que le están preguntando. El Señor responde las preguntas que se hacen, pero también a veces responde las preguntas que no se hacen, pero que ahí están. Entonces, esta serie se trata de sanidad interior. Le pusimos como nombre sanidad integral del alma, de una sanidad completa, una sanidad profunda, porque el Señor, el deseo de Dios, el deseo del Señor es que tengamos salud, tengamos sanidad en nuestra alma, porque solamente teniendo esa sanidad en nuestra alma vamos a poder conocerle mejor, vamos a poder conocerle bien, y como consecuencia vamos a poder servir, vamos a poder colaborar, ser parte de establecer el reino de Dios en esta tierra. El Señor nos creó, nos diseñó como seres humanos para que fuéramos capaces de realizar todas las tareas que Él nos encomendó. No solamente las que involucran la fuerza física o la disciplina o alguna habilidad que podamos desarrollar, sino también aquellas que involucran nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestros pensamientos. A estos tres elementos, nuestra voluntad, nuestras emociones y nuestros pensamientos, la Biblia a estas tres cosas juntas les va a llamar el alma. Es lo que el Señor Jesús está diciendo en este pasaje. Amarás al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y ahí en medio también mete esta palabra, ¿verdad? Con toda tu alma. Entonces, es como una maquinaria, ¿verdad? Como un motor que tiene que estar bien afinado para que pueda trabajar de manera correcta. Si una de las partes no está en su lugar, o si una de las partes está fallando, va a afectar el funcionamiento de todo lo demás. ¿Por qué es importante que nosotros, así como de tiempo en tiempo se nos invita a que nos hagamos un chequeo médico, sobre todo cuando ya llegamos a cierta edad, ¿verdad? Ya no estamos tan jóvenes, tan chamacos como antes, y entonces nos recomiendan, ¿verdad? De vez en cuando, cada 6 meses, cada año ya, por lo menos, ¿verdad? Ir al doctor y hacernos un chequeo general para ir monitoreando, para ir viendo en caso de que se presente ahí alguna anomalía, poder tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Pero lo mismo pasa con nuestra alma. En nuestra alma es donde muchas veces es el área que más descuidamos. Descuidamos mucho nuestra alma. En el transcurso de nuestra vida, el alma va siendo afectada por el medio y por las experiencias que nos rodean. Y muchas veces se van acumulando heridas que, cuando no son tratadas de manera adecuada, se convierten en problemas graves de salud, de nuestra salud interior, de la salud de nuestra alma, de nuestro ser. Y eso no nos afecta solamente a nosotros, sino a todas las personas que nos rodean. No sé si usted se ha dado cuenta que hay personas que no nada más se hacen daño a sí mismos, pero le hacen daño también a la familia, a la esposa, al esposo, a los hijos, a los amigos, afectan a los que están alrededor. Es como una onda expansiva, ¿verdad? No solamente explota
y no solamente se daña donde explota, pero hay como una onda expansiva que va dañando a donde va pasando. Y muchas veces está la pregunta: ¿por qué hice daño, verdad, si yo no quería? Y ahí es cuando las personas no se pueden explicar por qué alguien que les dice te amo también les hace daño. ¿Por qué una persona que se supone que es la persona que está más cerca de ti, que te ama, o que está a tu cargo, o que está encargado de cuidarte, de protegerte, y a veces también te hace daño, también te lastima, ¿verdad? A veces llegan a haber situaciones en donde muchas veces una persona que está lastimada en su interior, en su alma, no tiene paz, no tiene sosiego, ¿verdad? No tiene satisfacción con nada, y siempre su insatisfacción le va a llevar a hacer daño a las personas que están alrededor y a hacerse daño a sí mismo, de tal manera o a tal grado que de pronto hay personas que se convierten en un verdadero problema para la familia, para los vecinos, para los amigos, que muchas veces dicen: ya no sabemos qué hacer, ya no sabemos si anexarlo, ya no sabemos si mandarlo a terapia, ya no sabemos si mandarlo a que le hagan una limpia, ya no sabemos si mandarlo a que lo metan a la cárcel o al manicomio o a ver a dónde, porque ya han intentado de todo, han hecho de todo, y de repente dicen: nomás no cambia, nomás sigue siendo igual, una persona tóxica, una persona dañina, una persona nociva para todos los que están a su alrededor. No sé si alguna vez has conocido a alguien que sea así, ¿verdad? Ya no digamos si alguna vez nosotros hemos sido así, si alguna vez nosotros hemos sido esa persona tóxica, esa persona que la familia o la gente alrededor dice: ya no sé qué hacer, ya no sé cómo ayudar, ya no sé de qué manera, qué palabras usar. Muchas veces se agota la paciencia, y lo hemos dicho. Hay muchos casos que a mí me ha tocado ver, y lo hemos comentado en algunas ocasiones. Había un muchacho que estaba en la casa de rehabilitación hace años, y había tenido ya problemas de salud porque consumía drogas y alcohol y todo, pero de una manera totalmente descontrolada. Había estado en el hospital, había tenido derrames, había tenido ya su cerebro estaba muy dañado, su cabeza estaba muy dañada. Y bueno, lo llevaron a la casa de rehabilitación, estuvo ahí un tiempo, pero en una de esas se escapó, se perdió, nadie sabía dónde andaba, nadie sabía dónde estaba, y de pronto dieron con él, ¿verdad? Estaba en el hospital. Tuvo una crisis porque consumió no sé qué cosa, que ni siquiera era droga, era algo adulterado que le dieron, y entonces tuvo convulsiones, era un cuadro bastante crítico. Incluso su cerebro, algunas zonas de su cerebro fueron afectadas de manera permanente. Y entonces le avisaron al pastor, y ahí vamos, ¿verdad? Con el pastor nos tocó estar ahí, y de pronto pues hay que avisarle a la familia, hay que avisarle a la mamá, porque la mamá era la que estaba ahí al pendiente de él. El muchacho debe de haber tenido alrededor de unos 35 años. Y entonces mandan a llamar a la mamá, pero la mamá desde que contestó el teléfono ya dice: ¿ahora qué hizo? ¿O ahora dónde está? No, señora, que mire que su hijo está grave, está en el hospital, así. Ya, nada más, lo único que preguntó la señora es: ¿cuánto hay que pagar? Pues señora, venga, estamos, porque la salud de su hijo, no la vida de su hijo. Y cuando la señora llegó, y el doctor estuvo hablando con ella, y el doctor le dijo: señora, tenemos noticias delicadas. Dice: su hijo estuvo muy grave, y la condición en la que estuvo le afectó de tal manera, dice, que su hijo
no va a quedar normal, no va a quedar bien. Dice, su hijo de edad tiene, creo que le dejaron 36 años. Dice, pero cuando despierte, cuando tome conciencia, dice, va a quedar como un niño de 12 años, va a quedar con la mentalidad de un niño de 12 años. ¿Y sabe qué contestó la mamá? La mamá dijo, va a madurar. Esa fue la respuesta de la mamá, porque ya llevaba tanto tiempo batallando con él que ya nada de lo que le dijeran ya la sorprendía, ¿verdad? Entonces dice, bueno, si va a quedar con la mente de un niño de 12 años, entonces va a madurar porque se ha estado comportando como uno de 5 o de 6. Entonces son casos muy fuertes, casos muy graves, pero casos muy extremos a los que muchas veces algunas personas tienen que llegar, pero porque antes rechazaron ayuda y sobre todo rechazaron al Señor, rechazaron la palabra de Dios. Entonces, en esos casos nosotros tenemos que entender que para evitar ese tipo de situaciones, para evitar ese tipo de problemas, tenemos que alinearnos a lo que el Señor establece en su palabra, a lo que el Señor nos dice en su palabra. Entonces, Dios nos proporciona todos los medios y todas las herramientas que necesitamos para mantener nuestra alma sana, incluso para tratar con las heridas que ya venimos acarreando, que ya venimos cargando y que no nos damos cuenta, obviamente, ¿verdad? Que las tenemos, ¿no? Para nosotros, si nos preguntan o si tuviéramos que nosotros mismos analizarnos o hacer un juicio, nosotros diríamos de nosotros mismos que estamos bien. Nosotros diríamos de nosotros mismos que somos unas personas normales, ¿verdad? Que no pasa nada. Pero la cuestión aquí es, ¿qué opina la gente que está a tu alrededor? Aquí la cuestión es, si le preguntáramos a tu esposa, ¿qué diría tu esposa? Si le preguntáramos a tu esposo, oye, esta hermana fulana de tal, ¿cómo la ves en su salud mental? ¿Crees que es una persona normal? ¿O qué nos dirían tus hijos? ¿O qué nos dirían los padres muchas veces, verdad? Porque para nosotros siempre vamos a decir, no, yo estoy normal, ¿verdad? La persona que está mal o que está en una situación complicada siempre va a creer o siempre va a pensar que los que están mal son los demás. Siempre va a decir, no, lo que pasa es que ellos piensan mal, o lo que pasa es que ellos no me entienden, o lo que pasa es que ellos no están en mis zapatos, ¿verdad? No han pasado lo que yo he pasado. Todo siempre va a haber una disculpa, siempre va a haber una excusa, una manera de evadir la realidad, de evadir la responsabilidad. Pero vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses, la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también, ¿qué dice? Lo hará. Fíjese lo que el apóstol Pablo está diciendo, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo tiene que ser guardado irreprensible para la venida del Señor. O sea, tiene que ser guardado, tiene que mantenerse en un estado puro, en un estado de santidad, en un estado de salud,
de sanidad, ¿no? Entonces, aquí el apóstol Pablo nos está enseñando algo muy interesante. Bueno, el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, nos está enseñando que Dios nos creó con un diseño perfecto, con un diseño que Él planeó, que Él creó, que Él desarrolló para que nosotros podamos vivir y podamos experimentar todo de una manera correcta. Tenemos un espíritu, estamos compuestos de tres partes. Tenemos un espíritu, esa es una parte. Otra es el alma y otra es el cuerpo. Y las tres son igual de importantes para el Señor. El espíritu, para empezar, el espíritu es uno de los soplos, de los alientos que Dios nos dio. Dios sopló alientos de vida en nosotros. La Biblia dice, cuando Dios creó el ser humano, dice sopló aliento. La palabra en el idioma original está en plural, o sea, alientos. ¿Qué significa esto? Que no solamente el hombre fue, como dice Génesis, un alma viviente, sino también con un espíritu. ¿Qué significa esto? Que el espíritu es la vida que Dios nos dio, es la vida que Dios sopló en nosotros, que es algo que está fuera de nuestro control, fuera de nuestra voluntad, algo que solamente Dios controla. Y el espíritu es una parte que está en nosotros, pero que a causa del pecado, esa parte de nuestro ser, digámoslo así, está apagada, está fuera de línea, está muerta. ¿Okay? Cuando nosotros venimos a Cristo y estamos bajo el pacto de la cruz, bajo el pacto de la sangre de Cristo, nuestro espíritu, Dios lo vivifica nuevamente, y es por ese espíritu que nosotros tenemos, esa es la parte que tiene comunión con el Espíritu de Dios. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos guía, cuando Dios trata con nosotros, ese es el área en donde está, digámoslo así, donde está el puerto de conexión, el contacto es en nuestro espíritu. Ahora, ese espíritu que Dios nos dio, que es la vida espiritual, cuando no tenemos a Cristo, está muerto. Y eso se refleja también en nuestra alma, porque el alma no puede funcionar de manera correcta si el espíritu, si no tenemos a Cristo, pues, si no tenemos al Espíritu Santo. Entonces, por eso es que muchas veces muchas personas han pensado que el problema del ser humano, del comportamiento y de todas las cosas que tienen que ver con nuestra vida, está en la mente. Si usted se acuerda, hemos hablado, ¿verdad?, de este médico Sigmund Freud, que él descubrió, ¿verdad?, a través del estudio de la mente, del comportamiento de las personas, él desarrolló algo que se llama el psicoanálisis, que es la base de la psicología moderna. Todos los psicólogos, ¿verdad?, estudian a Freud, estudian el psicoanálisis, estudian para ver el comportamiento humano, para clasificarlo y para ver los métodos que se usan para moldear y transformar, para modificar ese comportamiento. Y aunque en muchos casos el comportamiento de la persona cambia, el comportamiento puede ser moldeable a través de terapias, a través de disciplinas, a través de muchas herramientas que se pueden usar, pero el problema de raíz, el problema de fondo sigue siendo espiritual. Aunque tú puedas corregir el comportamiento de una persona en su comportamiento con las demás personas, pero sigue siendo pecador porque su espíritu sigue estando muerto. Pero cuando el Espíritu Santo viene y le da vida al espíritu,
Entonces no solamente se vivifica el espíritu, pero también hay algo que Dios hace en nuestro ser, en nuestra vida, que se llama la regeneración, que es una transformación que comienza en el espíritu cuando tenemos un encuentro con el Señor y comienza a afectar nuestra alma. El Espíritu Santo de Dios comienza a transformar nuestro ser, la manera como nos comportamos. ¿Te has dado cuenta que muchas veces la gente tiene la idea de que si vienen a la iglesia le van a prohibir cosas? Hay gente que dice: yo no voy a la iglesia porque me van a prohibir que yo vaya a las fiestas, me van a prohibir que yo vaya a los bailes, me van a prohibir que yo fume, me van a prohibir que esto, que el otro. Y cuando nos damos cuenta y empezamos a tener un encuentro con Dios, Dios comienza a moldear y a cambiar nuestra vida, y vamos dejando cosas que Dios nos va enseñando que no le agradan a Él y que no son de bendición para nuestras vidas, sin que nadie nos lo prohíba. Nadie te tiene que prohibir, pero cuando el Espíritu Santo te hace tener conciencia de que hay algo en tu vida que no le agrada a Dios, que es pecado, esa convicción viene a nuestra vida y dejamos el pecado, porque en nuestro espíritu está el anhelo de agradarle a Dios. Y si sabemos que hay algo que no le agrada a Dios, lo vamos dejando de lado, lo vamos sacando de nuestras vidas. Ese es el espíritu. El espíritu nos sirve ¿para qué? Para tener conciencia de Dios. ¿Por qué los animales pareciera ser, verdad, que tienen un nivel de entendimiento, tienen un nivel de inteligencia? Porque los animales tienen alma, pero no tienen espíritu. Ellos no pueden tener comunión con Dios. Ellos no pecan porque no actúan por conciencia, actúan por instinto. Pero el ser humano sí tiene espíritu, y es el espíritu el que se renueva, y es el espíritu el que tiene conciencia de Dios por medio de la comunión con el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, el cuerpo. ¿Para qué nos sirve el cuerpo? El cuerpo nos sirve para tener conciencia del mundo que nos rodea a través de los sentidos. Mira, si una persona no tuviera espíritu, no podría tener conciencia de que hay un Dios. No podría saber que hay un Dios porque no tiene espíritu. Pero como tenemos espíritu, ¿qué es lo que sucede cuando los arqueólogos desentierran vestigios de culturas antiguas? Y todo tiene que ver con la religión. Todo tiene, porque aunque no conocían a Dios, tenían la conciencia de que había un ser superior al que había que adorar y al que había que venerar y presentarle ofrendas y sacrificios, aunque no lo entendían ni lo conocían, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un espíritu. Ahora, tenemos un cuerpo, ¿para qué? Para tener conciencia del mundo que nos rodea por medio de los sentidos. ¿Usted se acuerda cuáles son los 5 sentidos? Ahora, bueno, a través de los 5 sentidos podemos saber, tener conciencia del mundo que nos rodea, saber cómo se escuchan las cosas, cómo saben, a qué huelen, cómo se sienten, ¿verdad? Entonces podemos tener conciencia del mundo a través de los sentidos. Podemos tener conciencia de Dios a través de nuestro espíritu. Y entonces viene el alma. ¿Para qué cree usted que nos sirve el alma? El espíritu para tener conciencia de Dios, el cuerpo para tener conciencia del mundo que nos rodea, y el alma nos sirve para tener conciencia de nosotros mismos, para conocernos, para saber. Cada persona, ¿verdad?, tiene diferente manera de pensar, diferente manera de sentir, diferente manera de procesar la información, todo lo que está a nuestro alrededor. Y el alma es precisamente, el alma es lo que la Biblia aquí nos está diciendo y está llamando alma, es lo que la psicología moderna llama el ser.
la plenitud del ser. ¿Ok? Entonces, el alma nos sirve para saber que existimos, que somos reales, que somos individuos. Y el alma, en el alma vamos a encontrar los tres elementos que ya mencionamos hace un momento. Vamos a encontrar el intelecto, que es a lo que Jesús se refiere cuando dice amarás al Señor con toda tu mente. Se está refiriendo a, es el término moderno que la psicología usa, es el intelecto. Cuando Jesús dice amarás al Señor con todo tu corazón, es lo que la psicología moderna le llama las emociones. Y cuando Jesús dice con todas tus fuerzas, es a lo que la psicología moderna le llama la voluntad. Y esas tres cosas juntas, la psicología moderna les llama la plenitud del ser o la totalidad del ser, y la Biblia le llama el alma. Por eso el Señor Jesús dice, si tú verdaderamente quieres cumplir con Dios, el primer mandamiento, el más importante es amarás al Señor. No dice ahí con la mitad de tu corazón, porque por eso primero dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. O sea, Dios es uno. A Dios lo tenemos que obedecer en todo y tenemos que recibirlo y pudiéramos decir, por usar una expresión, aceptarlo completamente como Él es. No podemos aceptar una parte de Dios. Decía Job, decía, no podemos recibir de Dios solamente el bien. No podemos recibir de parte de Dios nada más lo que nos gusta y la parte que no nos gusta desecharla. No, a Dios lo tenemos que recibir completo, ¿verdad? El paquete completo. Por eso Jesús dice, el mandamiento más grande es, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor, dice, como Dios es uno, o sea, en su plenitud está completo, así tú también lo tienes que amar, dice, con todo tu corazón, no con medio corazón ni con 3/4 de corazón, con todo, con toda tu mente, no con una parte de tu mente, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, no nada más a ratos, no nada más de la manera que nos gusta, no, dice con todas tus fuerzas, y en resumen dice con toda tu alma. ¿No? Es como cuando David decía, bendice alma mía al Señor. Queremos que nuestra alma bendiga a Dios, pero al mismo tiempo sentimos como que no funciona algo. Bueno, tenemos que examinar en nuestra alma qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Vamos a ver cada una de estas tres partes, y el día de hoy vamos a comenzar por la primera. El tema de hoy se llama el intelecto consagrado. Vamos a ver esa parte del alma que la Biblia nos habla, el intelecto. Y vamos a ver que esa pregunta que le hacen a Jesús, se la hacen estando en medio de una situación bien tensa. Cuando Jesús estaba en ese momento en Jerusalén, en el templo, rodeado de sus discípulos y rodeado de los líderes religiosos y rodeado de soldados romanos y rodeado de la guardia del templo y todo, haga usted de cuenta, perdón, que estaban sentados o estaban parados sobre un terreno minado. Un movimiento en falso y hubiera provocado un caos, hubiera provocado una explosión, hubiera provocado un conflicto que no nos podemos imaginar. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver en Mateo capítulo 21. Vamos a tomar la estructura que nos da Mateo porque es más fácil. En Mateo capítulo 21, versículo 23, esto sucede el día martes, en la semana que Jesús murió, en la última semana. Esto sucedió el día martes.
Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esa autoridad? Jesús estaba en el templo, como todos los rabinos, cuando llegaban a Jerusalén en la Pascua, tomaban un lugar en el templo y sus discípulos se reunían alrededor de él y comenzaban a enseñar, comenzaban a hablar. En ese momento Jesús estaba, como dicen los chavos de ahora, ¿verdad? Estaba en su prime, estaba en su mejor momento, estaba en el punto más alto de su ministerio. Lo seguían multitudes. Cuando Jesús llegó a Jerusalén ese año, en esa Pascua, venía, mire, había dos acontecimientos que acababan de suceder unos días antes, unas semanas antes. Acababan de ver la sanidad de un ciego que se llamaba Bartimeo en las afueras de Jericó, camino a Jerusalén, y acababan de ser testigos, muchos de ellos, de la resurrección de Lázaro. Entonces imagínense, la popularidad de Jesús estaba hasta arriba. Cuando él iba a Jerusalén, lo seguían literalmente miles de personas. Entraron con él. Jesús acababa de hacer, el domingo hizo la entrada triunfal. Entró a Jerusalén con una multitud tan grande que nadie los pudo detener. Entró a Jerusalén y la gente lo alababa, la gente le cantaba, la gente lo vitoreaba y nadie pudo hacer nada para detenerlos. Pasó el domingo, se fue Jesús a Betania, regresó el día lunes temprano, y cuando regresa el lunes temprano, todo era paz y armonía, hasta que Jesús entra en el templo y ve a los que estaban vendiendo animales y a los que estaban cambiando monedas. Y bueno, ya sabemos lo que sucedió, ¿verdad? Los corrió a todos, llegó, volteó las mesas, les echó pleito. Nadie, una vez más, nadie lo pudo detener, porque en primer lugar tenía razón, lo respaldaba la palabra de Dios, y en segundo lugar, ahora sí, ¿verdad? Como dice el meme, lo respaldaba el barrio también, porque traía un flotón, traía una multitud con él, que pues los sacerdotes, los fariseos y todos dijeron: no, pues ni cómo tratar de apresarlo, ¿verdad? Ni cómo intentar algo contra él, porque el pueblo se vendría en contra de nosotros. Entonces sucede eso el día lunes, y el día martes Jesús regresa. Cuando Jesús regresó el día martes, lo estaban esperando los fariseos y los saduceos. Le tenían guardada unas bombas atómicas para destruirlo. Entonces vienen cuando él estaba enseñando a sus discípulos, y lo primero que le preguntan es, acuérdese que el tema de hoy se llama el intelecto consagrado. Vienen los judíos con Jesús, dice, los principales sacerdotes y los escribas, o sea, los saduceos y los fariseos, y le preguntan: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿A qué cosas se referían? A la entrada triunfal y a la limpieza del templo. ¿Y quién te dio esa autoridad? Aquí lo primero que vemos es que dice que eran los principales sacerdotes y los escribas. Los principales sacerdotes se está refiriendo a los saduceos, pero no a todos los saduceos, a los meros, a los líderes, a los que conocían los rituales del templo y los rituales del sacerdocio, a los descendientes del sacerdote Aarón. Y cuando dice los escribas, hermano, se está refiriendo de los fariseos a la crema innata de los fariseos. Los escribas eran los que mejor conocían, eran los doctores de la ley, los que sabían de memoria los mandamientos. Estábamos diciendo que aquí Jesús se estaba enfrentando a lo mejor de lo mejor del pensamiento
de la religión y de la filosofía de su tiempo. Y entonces vienen y le hacen una pregunta a Jesús: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esa autoridad? Solamente con hacer esa pregunta, ahí ellos estaban demostrando que les estaba fallando su supuesta sabiduría, porque ellos sabían que lo que acababa de suceder, lo que Jesús había hecho en el templo, corriendo a todos los que vendían y a todos los que tenían, estaba bien, era correcto. Porque lo que Jesús dijo estaba bien. Mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. ¿Quién le estaba dando la autoridad ahí a Jesús? La palabra de Dios. La palabra de Dios, de la que se suponía que ellos eran maestros. Aunque tenían la verdad delante de ellos, delante de sus ojos, no la podían ver. Vinieron y le preguntaron a Jesús: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y Jesús les responde con otra pregunta. ¿Ve? Jesús les responde de una manera muy con cierto sarcasmo. Les dice en el versículo 24: respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. O sea, lo que Jesús hizo fue darles la vuelta a la trampa que ellos le habían puesto. Ellos dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Verdad? ¿Quién te dio esa autoridad? Y la respuesta de Jesús y de cualquier judío que medio conociera las escrituras hubiera dicho: ¿cómo que con qué autoridad? O sea, ese es algo que es tan lógico que ni siquiera se debería de preguntar. ¿Cómo que con qué autoridad? Es como cuando alguien dice: a ver, estoy enfermo y tengo aquí la medicina. Estoy enfermo, estoy grave, me estoy muriendo y tengo aquí la medicina que me mandó el doctor. Imagínese que alguien preguntara: ¿será correcto que yo me tome la medicina? ¿Será correcto, verdad, que yo haga esto, que yo lleve ese tratamiento? Ya no es, ni siquiera te tienes que preguntar si eso no es correcto. Ya solamente es cuestión de lógica. Lo necesitas. Ya es algo que ya estás obligado. Ya tienes que hacerlo porque lo sabes. No necesitas que nadie te dé explicaciones ni razones. Es como cuando las personas, en una ocasión había una pareja que iba a la iglesia y tenían años de vivir juntos, pero no se habían casado, vivían en unión libre y tenían 3 hijos. Y entonces, cuando estaban llegando a la iglesia, ¿verdad? Su líder les dijo: hermano, pues ya tiene usted unos meses aquí en la iglesia, ya ha escuchado usted la enseñanza, la palabra de Dios, y le dice: ¿para cuándo la boda? Pues ya, así, al grano, ¿verdad? ¿Para cuándo la boda? Y dice el hermano: es que estoy orando a ver si es de Dios. ¿Cómo vas a estar orando si es de Dios? Ya estás adentro con 3 chamacos. ¿Qué tienes que orar? Ahí ya no es de orar. Ahí es de que ya tienes que hacer lo que ya todo mundo sabe que tienes que hacer. Ahí ya son cosas por lógica. Ya no tienes que buscarle la explicación teológica, filosófica, política. No. Ahí ya nada más es cuestión de sentido común. Entonces es lo que Jesús le está diciendo: a ver, ¿en serio me están preguntando con qué autoridad? Ustedes que saben las escrituras y saben perfectamente bien que eso que estaban haciendo
va en contra de las escrituras. ¿De verdad me vienen a preguntar con qué autoridad lo estoy haciendo? Y entonces Jesús les dice: ok, les voy a seguir el juego. Si ustedes me responden esta pregunta, yo les respondo. Y les dice: ¿el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Y ahí nos damos cuenta de algo bien grave, que los fariseos sabían perfectamente bien la respuesta, conocían la palabra de Dios. Ellos dijeron: si respondemos y les decimos que venía del cielo, que venía de parte de Dios, entonces nos va a decir: ¿y por qué no le creyeron? ¿Ah? Aquí nos damos cuenta de algo. Mira, Jesús dijo en Mateo capítulo 23, hablando de los fariseos, le dice a los discípulos, dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. O sea, ¿qué está diciendo Jesús ahí? Cuando tú quieres aprender la palabra de Dios, la ley de Moisés, las personas correctas para enseñarla son los escribas y los fariseos. Dice: todo lo que les enseñen, todo lo que les digan que hagan, háganlo, pero no sigan su ejemplo, porque dicen una cosa y hacen otra. O sea, el problema de los fariseos no era teológico, no era doctrinal. Ellos tenían la doctrina correcta, tenían la teología correcta. El problema de los fariseos era de carácter moral. No podían hacer que sus actos fueran acordes a lo que sabían. Hay gente, hermano, que sabe la Biblia, sabe los mandamientos, sabe la teología, la doctrina, la saben muy bien, pero no son capaces de aplicarla. No son capaces de ponerla en práctica. ¿Por qué? Porque en vez de llenarse la mente con la palabra de Dios, se la llenan con toda la basura que el mundo les ofrece. Y entonces su mente, la mente se divide, la mente se fractura. Y en la mitad de tu mente, en la mitad de tu pensamiento eres cristiano y te gustan las alabanzas, vienes a la iglesia y te sientes bien. Pero después de que sales de aquí, llegas a tu casa y en vez de leer la Biblia, en vez de llenarte de la palabra de Dios, te pones, ¿verdad? Te haces un maratón de las series, de las novelas, comienzas a ver todo, a escuchar música también del mundo, comienzas a llevar un estilo de vida que sabes que a Dios no le agrada, y entonces la mente comienza a fracturarse. La mente dice: a ver, espérame, el domingo estabas en la iglesia, en las alabanzas, en la oración, y ahorita te vienes para acá, para este lado. Entonces, a ver, define de una vez, aquí o allá. Son los famosos cristianos de patineta, ¿verdad? Que un pie arriba y un pie abajo. No se definen. Y aunque saben la palabra de Dios, conocen lo que es correcto ante los ojos de Dios, no son capaces de llevarlo a cabo, no son capaces de vivirlo, porque su mente está dividida, su mente está fracturada. Entonces, aunque tengan la verdad, aunque conozcan la verdad, no la pueden practicar, no la pueden vivir. Después de esto, Jesús les dejó caer 3 piedras en la cabeza a los fariseos con 3 parábolas. Les dio una serie de 3 parábolas. La parábola de los 2 hijos en el versículo 28, la parábola de los labradores malvados en el versículo 33 y la parábola de la fiesta de bodas en el versículo 1 del siguiente capítulo, del capítulo 22. Entonces, Jesús les demuestra ahí, ellos le estaban poniendo trampas, ellos querían dejarlo mal delante de la gente, pero Jesús supo salir, Jesús supo librarse de todas esas trampas y además les respondió. No solamente se defendió, no solamente esquivó los ataques, pero él contraatacó también. Y cuando él abría su boca y cuando él hablaba, los hacía pedazos, sin exaltarse, sin perder el control, sin maldecir.
sin llegar a los golpes. Y eso es lo que muchas veces a muchos de nosotros nos cuesta trabajo. Tenemos la razón, pero estamos tan fracturados en nuestra mente que perdemos el control. Y aunque tenemos la razón, nos defendemos a los gritos, nos defendemos a los manotazos, nos defendemos y empezamos a ofender, a insultar. Y entonces, ¿de qué sirve que tengamos la razón si no sabemos, como dice el poeta, no sabemos esgrimirla, no sabemos empuñar la verdad? En el versículo 45, en el capítulo 21 de Mateo, versículos 45 y 46, nos deja bien claro lo que pasaba en la mente de los fariseos. Dice: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. O sea, los escribas, los sacerdotes y los fariseos, o sea, los saduceos y los fariseos, no estaban locos, se hacían los locos. Pero cuando Jesús hablaba, cuando Jesús dijo estas parábolas, aquí la Biblia nos dice que ellos entendieron perfectamente bien que les hablaba a ellos, que hablaba de ellos. No era así como de que, ¿verdad? Mira lo que Jesús, ¿quién sabe para quién es esa palabra? ¿Verdad? ¿Quién sabe para quién es esa? No, ellos sabían que era para ellos. Así como nosotros muchas veces, ¿verdad? Cuando escuchamos las predicaciones, escuchamos las enseñanzas, sabemos que es para nosotros. Sabemos que Dios nos está hablando a nosotros. Nada más que nos hacemos los desentendidos, ¿verdad? Nos hacemos así como los que, esa palabra, ahora sí Dios le está hablando al hermano, ¿verdad? Ahora sí Dios le está hablando fuerte a los hermanos de aquí, ¿verdad? Eso es de que cuando sabes que Dios te está hablando a ti y tratamos de desviar la atención. Cuando el predicador se baja y empezamos, ahora sí el pastor venía enchilado, ¿verdad? Ahora sí el pastor sacó el machete y nos dio todo. No desvíes la atención. Agarra la parte que te toca. ¿Verdad? Si Dios te habló, agarra tu parte. Agarremos nuestra parte. Los fariseos y los saduceos sabían, pero ¿sabes cuál fue la respuesta? Cuando tú estás en la predicación y tú sabes que una palabra es para ti, que Dios te está hablando, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar. Decir: Señor, si es cierto, me estás hablando de esta manera, tengo que cambiar, tengo que dejar esto, tengo que moldear mi carácter, tengo que renunciar al pecado, tengo que hacer estos cambios en mi vida. Pero ¿sabe cuál fue la respuesta de los fariseos aquí? Dice: pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo. O sea, la respuesta fue echarle mano. Vamos a buscar la manera de deshacernos de él. Vamos a buscar la manera de silenciarlo. Vamos a buscar la manera de que se calle. Vamos a buscar la manera, ¿verdad?, de que ya no predique de eso, o no hable de eso, o que hable de otra cosa, que nos enseñe otra cosa. Pero esa fue la respuesta de los fariseos. ¿Cuál es nuestra respuesta cuando Dios nos habla por medio de su palabra? ¿Cómo respondemos? ¿Queremos callar al predicador? ¿Queremos decirle al predicador: ya no hables de eso, hombre, esos temas ya a nadie le interesa? Tú predica que Dios es amor y que Dios nos ama y que Dios nos perdona y que Dios todo. Porque hay personas que así hablan y así piensan. Pastor, no predique del infierno, predique del amor de Dios. Pastor, no predique del adulterio, no predique esos temas están muy fuertes, esos temas como que se sienten muy golpeados, ¿sabes? Se siente como que muy agresivo. Mejor hable, ¿verdad?, de la parábola de las ovejas perdidas y del amor de Dios y de las... No. ¿Cómo reaccionamos cuando Dios nos habla? Decimos: sí, Señor, amén, esa palabra fue para mí. Esa palabra, fuiste tú hablándome. No fue el pastor tirándome una pedrada, no fue el pastor que venía enojado, no fue el pastor, no, me estás hablando a mí. Esa es la actitud correcta que nosotros
si tenemos nuestra mente sana, esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. Pero los fariseos y los saduceos no tenían precisamente una mente sana, ¿verdad? Ellos sabían precisamente que estaban mal. Entonces, ellos, ante los ojos del pueblo, quedaron mal. Con estas tres parábolas que Jesús dijo, que no podemos estudiarlas ahorita porque no nos alcanzaría el tiempo, pero con estas tres parábolas Jesús los destruyó delante del pueblo, delante de la gente, los expuso, los dejó desnudos para que el pueblo se diera cuenta de la ineficacia del papel que ellos hacían en la religión judía. Y entonces el pueblo comenzó a darse cuenta que Jesús era el profeta, porque dice que lo tenían, por eso los fariseos tenían miedo de aprenderlo ahí delante del pueblo, porque dice que el pueblo lo tenía por profeta. Entonces buscaron una manera, vinieron con Jesús y le hicieron tres preguntas, y con esas tres preguntas tenían la intención de destruirlo. Pero una vez más Jesús les da la vuelta, les responde sus tres preguntas, los hace pedazos otra vez, y por si fuera poco, al final Jesús les hace una pregunta a ellos que los deja trabados, los deja atorados, los deja completamente, ¿verdad?, fuera de circulación. En primer lugar, en Mateo 22:15, vienen y le dicen, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Fíjese, Jesús habló las parábolas y los fariseos dijeron, híjole, está hablando de nosotros, Dios nos está hablando a nosotros. Y en vez de decir, vamos a arrepentirnos y vamos a cambiar, dijeron, vamos a hacer un plan a ver cómo lo podemos destruir, a ver cómo podemos hacer que se contradiga y que quede mal con la gente. Y dice, versículo 16, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, maestro, fíjese las palabras, bien así, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Le hacen esta pregunta a Jesús delante de todo el pueblo. Le dicen, maestro, ¿qué te parece? Tú que cuando hablas dices la verdad y no te equivocas, ¿verdad? Y todo lo que tú dices está bien, está correcto. Dinos algo. ¿Está bien pagar tributo al César o no? ¿Qué dices? Esa pregunta llevaba una intención muy perversa, porque si Jesús hubiera dicho, sí, está bien, es correcto pagar tributo, muchos de sus seguidores se hubieran ofendido, porque los judíos odiaban a los romanos y no están, para ellos era la cosa más odiosa del mundo tener que pagarle impuesto a los romanos. Entonces, si Jesús hubiera dicho, no, sí está bien, hay que pagar tributo, hubiera ofendido a muchos de sus seguidores. Pero si Jesús hubiera dicho, no hombre, ¿cómo creen? Los romanos están locos, ya no paguen tributo, eso no está bien. Entonces lo hubieran acusado de sedición, lo hubieran acusado de sonsacar a la gente en contra del imperio para que no pagaran impuestos, y lo hubieran arrestado y lo hubieran metido a la cárcel y hubiera sido otra historia completamente diferente. Pero Jesús, aquí una vez más nos damos cuenta cómo su intelecto, su mente estaba completamente limpia. ¿Por qué? Porque estaba llena de la palabra de Dios. Entonces Jesús les responde, les dice, muéstrenme, dice, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César
y a Dios lo que es de Dios. Y fíjese lo que sucedió en el versículo 22. Dice, oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. O sea, vinieron los fariseos y le dicen, ¿qué pasó? ¿Es o no es? Da tributo al César, ¿está bien o no? Y Jesús les dice, a ver, ¿con qué moneda pagan el tributo? Enséñenme la moneda. Y le enseñaron una moneda romana que tenía la imagen del emperador, la imagen del César. Y entonces le dicen, aquí está. ¿Y de quién es esta imagen? De César. Bueno, entonces Jesús les dice, ok, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué pagan el tributo? Obviamente porque si no pagaban el tributo, los romanos les quitaban todas sus pertenencias y los metían a la cárcel y los azotaban y los ponían como ejemplo para que nadie más se rehusara a pagar los tributos. O sea, los pagaban o los pagaban. No había otra opción. Por eso Jesús les dice, ¿de quién es la imagen de la moneda? Y le dicen, pues del César. Ah, bueno, le pertenece al César. Es de él. Dénsela. La cuestión aquí es que hay otra imagen, que es la imagen de Dios que está en nosotros. Y esto los judíos que estaban ahí lo entendieron perfectamente bien. Les dice, denle a César lo que es de César, pero denle a Dios lo que es de Dios. Porque si la imagen de César en la moneda hace que esa moneda le pertenezca a César, la imagen de Dios en ustedes significa que ustedes le pertenecen a Dios. Pero Dios no es igual que los romanos. Dios no los obliga a que le paguen lo que es de Él. Dios nos hace la invitación. La pregunta aquí es, ¿por qué si le damos a César lo que Él nos obliga? Porque Él nos obliga a darle lo que le pertenece. Pero ¿por qué a Dios no le queremos dar lo que pertenece a Él? Dios no nos obliga, pero nos hace la invitación. Dios nos dice, ven. Dios nos dice, acércate a mí, lávate de tus pecados, límpiate, llénate de mi espíritu. Ven, acércate, sírveme. Yo te puedo traer sanidad, yo te puedo dar sabiduría, y a todo lo que Dios nos invita y todo lo que Dios nos dice, tú eres mío porque tienes mi imagen. Ah, pero como es Dios, a Él sí le podemos decir, no, así estoy bien, así voy bien, ¿verdad? Pero Jesús dice, entonces denle a César lo que es de César, pero también denle a Dios lo que es de Dios. Y dice que se maravillaron de su respuesta, los dejó mudos, los dejó sin poder hablar y se fueron de ahí. Pero se fueron ellos, se fueron los fariseos y llegaron los saduceos. Dice en el versículo 23, en aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? O sea, le vienen a poner otra pregunta difícil a Jesús. Según las costumbres de los judíos, ese era para que el nombre de una persona no se perdiera. Si esa persona no podía tener hijos y moría, un hermano o un familiar cercano se podía casar con la viuda, y el primer hijo que tuvieran no lo registraban a nombre suyo, lo registraban como si hubiera sido hijo del difunto, para que así la herencia, la propiedad del difunto tuviera un heredero. Pero los saduceos vienen, los saduceos no creían en la resurrección y le dicen, pues pasó este caso que una mujer fue esposa de 7 hermanos y después
que murieron todos, también murió la mujer. Y le dicen, en la resurrección, así con sarcasmo, en la resurrección que ustedes dicen que va a haber, ¿de quién de ellos va a ser esposa la mujer? Porque estuvo casada con los 7. Y Jesús le dice en el versículo 29, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. A Jesús les dice, la onda del matrimonio es solamente para mientras estamos aquí en este mundo, en esta tierra. Una vez que haya la resurrección, una vez que se dé la resurrección, ya no va a haber tales afectos carnales. Ya los que murieron aquí en la tierra siendo matrimonio, siendo marido y mujer, allá todos vamos a ser hermanos. Allá no va a haber atracción hacia el sexo opuesto, porque no va a haber sexo opuesto. Dice, los ángeles que están en el cielo son asexuales. Y aquí podría entrar una pregunta muy interesante que una vez alguien me hizo. Bueno, ¿y qué? ¿Por qué dice que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento? Y entonces los ángeles de Génesis 6, ¿verdad? Que dice que vieron a las hijas de los hombres y les gustaron, se sintieron atraídos y les engendraron hijos, tomaron mujeres y les engendraron hijos. Sí, pero aquí Jesús está siendo claro. En Génesis 6 dice que esos ángeles, a los que llama hijos de Dios, estaban aquí en la tierra. Tenían una tarea, tenían una misión aquí en la tierra, que era cuidar y que era guardar cierto orden en la humanidad. Y en vez de cumplir con su función, dice la Biblia en el libro de Judas y en primera de Pedro, no guardaron su dignidad. Pero esos ángeles estaban en la tierra. Y los ángeles a los que Jesús se refiere aquí en este pasaje, dice en el versículo 30, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Los ángeles de Dios en el cielo son diferentes a los que Dios mandó para estar aquí en la tierra. Los ángeles que están en el cielo son asexuales. No hay matrimonio en el cielo, no hay. Dicen que una vez hubo un matrimonio, eran ya un par de ancianitos, y entonces murió la esposa, eran cristianos, murió la esposa y fue a la presencia del Señor, ¿no? Y el hermano pues todavía duró un tiempo más, pero después murió también el hermano y también fue a la presencia de Dios. Y cuando llegó allá en el cielo, lo estaba esperando. ¿Quién creen que lo estaba esperando? La esposa. Llega y le dice, mi amor, por fin otra vez vamos a estar juntos por toda la eternidad. Y el esposo le dice, no, espérate, el pastor dijo hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Ya de ahí en adelante ya no hay más. Pero Jesús les dice, no se van a casar, no se van a dar en casamiento, van a ser como los ángeles de Dios. Dice, pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. O sea, cuando Dios se manifiesta, a los saduceos no les interesaban los demás libros de las escrituras, solamente la ley de Moisés, solamente los primeros 5 libros de la Biblia. Los demás, los de los profetas, los de sabiduría, los históricos, no les interesaban, solamente la ley de Moisés. Y Jesús dice, ok, para ustedes solamente existe Moisés, son maestros de la ley de Moisés. Ok, bueno, ¿qué es lo primero que Dios le dice a Moisés cuando se le aparece en la zarza? Le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ustedes son los maestros en esa ley y ustedes dicen
que una vez que uno se muere aquí, ya se murió y ya se acabó, y ya no hay alma ni hay resurrección de los muertos. Y entonces Jesús les dice: ¿y cómo? Si una vez que alguien se muere, ya se muere y se acaba todo. Entonces, ¿por qué Dios, cuando se le presenta a Moisés, le dice: soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Si Abraham, Isaac y Jacob ya estaban muertos, según ustedes ya no existían. Y entonces, ¿qué? ¿Dios se equivocó? ¿O entonces Dios dijo una mentira? ¿O entonces qué pasó? Jesús los confrontó con su error. Y dice: oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Rechazó la pregunta de los fariseos, rechazó la pregunta de los saduceos, y después vienen otra vez los fariseos y comienzan a querer atacarlo, a querer nuevamente confundirlo. Pero Jesús les responde. La tercera pregunta es la que le hace el escriba cuando le dice: ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le dice: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu pensamiento y con toda tu alma. Entonces dice, cuando Jesús le responde esto al escriba, el escriba dice: es verdad, maestro. O sea, es verdad lo que estás diciendo. Todo lo que estás diciendo es verdad. Tanto que Jesús le dice a este hombre: no estás lejos del reino de Dios. O sea, tienes lo que se necesita, tienes la información correcta, solamente te falta ponerla por obra. ¿Por qué? Y después de esto, mire, Jesús les dice a los fariseos y a los saduceos: ahora voy yo. Ahora les voy a hacer una pregunta, una facilita, una de primer año. Dice: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y rápidamente le contestaron, ¿verdad? De David. Él les dijo: pues como David en el espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí Jesús estaba citando el Salmo 110, versículo 1. Dice: pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Cómo puede ser que sea su hijo? Versículo 46. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Los anuló, los dejó desarmados. Y en el siguiente capítulo es cuando Jesús comienza a hablar de los fariseos. Y dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Qué es lo más terrible que le puede pasar a un cristiano o a alguien que se dice cristiano y que dice creer en Dios? Lo más terrible que le puede pasar es decir una cosa, profesar una cosa, pero vivir otra diferente. Querer venderle a la gente una idea, pero al mismo tiempo no tener la coherencia de vivir de acuerdo a esa idea. ¿Por qué dice la Biblia en Mateo capítulo 7, al final del Sermón del Monte? Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29 dice: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas eran los maestros más sobresalientes de la ley, pero dice que la gente se admiraba de la doctrina de Jesús porque les enseñaba con autoridad.
¿Sabes en qué radicaba la autoridad de Jesús? En que lo que él predicaba lo vivía. Lo que él enseñaba es porque él lo vivía. No había nadie que pudiera pararse y decirle a Jesús: hey, oye, mira, estás diciendo esto, pero el otro día te vi haciendo esto. No, todo en Jesús era coherencia. Sus palabras y sus acciones eran perfectamente coherentes, eran acordes. Entonces, ¿por qué Jesús podía vivir de esa manera? ¿Por qué Jesús podía salir de los problemas más difíciles sin usar la violencia, sin recurrir a los gritos, a las amenazas, a las ofensas? Porque su mente funcionaba perfectamente bien. Conocía la verdad y la vivía. No era alguien ajeno a la verdad. No era alguien que viviera a dispar de lo que enseñaba o de lo que predicaba. Su mente estaba impregnada de la palabra de Dios, y cuando él respondía, respondía con la palabra de Dios. Y aquí la pregunta que viene a continuación es la siguiente: ¿de qué está llena nuestra mente? ¿De qué llenas tu mente? No quiere decir que te tienes que aislar o cerrar los ojos o cerrar los oídos para no escuchar ni captar nada de lo que el mundo. No, no, no. Mira, es inevitable que estemos en el mundo. Jesús lo dijo. Pero no pertenecemos al mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. ¿De qué estamos llenando nuestra mente? Cuídate. Cuida tu mente, cuida de qué te estás llenando, a quién le estás prestando tus oídos. ¿Por qué la palabra del Señor dice que tenemos que buscar la sabiduría? Quiero pedirte que me acompañes estando de pie en esta noche. El apóstol Pablo dice: no os conforméis a este mundo, sino renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quién está moldeando tu mente? ¿Quién está moldeando tus pensamientos? ¿Quién está moldeando o determinando? ¿Quién está determinando lo que piensas, lo que crees? ¿Quién está dirigiendo? ¿Quién está guiando tus pensamientos? La palabra de Dios, las redes sociales, los influencers. ¿Quién está moldeando? ¿A quién le estás prestando tus oídos para que te llenen a lo que Dios dice en su palabra, a lo que Dios establece en su palabra? Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos y quiero que pienses por un momento en tu mente como un metal, de esos metales que se meten en la forja, se meten en el fuego y después se llevan y son golpeados hasta que van tomando una forma determinada, hasta que se van moldeando, hasta que van cumpliendo el propósito para el cual Dios, para el cual fueron creados, para el cual fueron traídos. Aquello
que tú permitas que llegue a tu mente, la va a moldear. Inevitablemente vas a ser moldeado, vas a ser afectado por todo aquello que tú permitas que llegue a tu mente. La mente es el motor de tu vida. Si tú dejas que se contamine, no va a poder funcionar bien. Por eso cuando nos encontramos en momentos de angustia, cuando nos encontramos en problemas, cuando nos encontramos en momentos de desesperación, no sabemos qué hacer y tomamos decisiones equivocadas que en vez de sacarnos a flote nos hunden más. Y a veces nos preguntamos: ¿por qué, Señor? Si en tu palabra dices que tenemos tu sabiduría, si en tu palabra tú dices que tenemos tu mente, ¿por qué no puedo resolver este problema? ¿Por qué no puedo resolver este conflicto? ¿Por qué no puedo responder con sabiduría ante las situaciones cotidianas en mi vida? ¿Por qué tengo que explotar? ¿Por qué tengo que dejarme llevar por la ira? ¿Por qué tengo que dejarme llevar por la amargura? ¿Por qué tengo que dejarme llevar por el enojo? ¿A quién le estás prestando tu mente? ¿A quién le estás prestando tus oídos? Quiero decirte lo que la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 13. Proverbios capítulo 13, versículo 20. Dice la palabra del Señor: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Sabes qué significa la palabra necio en el contexto de la Biblia? Significa alguien que ya no tiene temor de Dios, alguien que ya perdió el temor de Dios, alguien que en un momento estuvo en la iglesia, creyó, sirvió tal vez, pero en vez de obedecerle a Dios, siguió sus propias ideas, todo le salió mal y al final le echa la culpa a Dios. Y por eso dice en el Salmo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón: no hay Dios. El necio es el que llega a la conclusión de que dice: no hay Dios, pero no en el sentido de que Dios no exista, sino en el sentido de que dice: a Dios no le importa. O sea, yo puedo hacer mi vida y Dios no tiene nada que ver. Yo puedo tomar las decisiones que yo quiera, yo puedo hacer las cosas como yo quiera y Dios no tiene nada que ver. A Dios no le importa, a Dios no le interesa. Ya saqué a Dios de mi vida. Y la palabra de Dios dice que el que se junta con esas personas, dice: el que se junta con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios, dice, no dice necio será, eso se entiende, pero dice, ¿cuál es el final del necio? Dice: será quebrantado. ¿Cuántas veces hemos sido quebrantados? Porque en vez de prestarle oído a la palabra de Dios, le hemos prestado oído a otras voces que vienen y que nos dicen: no, mira que esto está mal, que esto no debería ser así, que esto. Pero cuando tú ves el testimonio, mira, cuando Jesús habló con la mujer samaritana le quiso ganar, le quiso jugar a la astucia, le quiso decir: ah, sí, pero cuando venga el Cristo, Él va a dar estas señales y esto, y tú mira, si de verdad eres profeta. Y le quiso jugar, le quiso atacar en la parte teológica. Y Jesús, con esa sabiduría que le caracteriza, Jesús le hace una pregunta bien sencilla, le da una instrucción bien sencilla, le dice: ¿por qué no vas y traes a tu marido? Y con eso la desarmó, porque a la mujer no le quedó otra más que decir: no tengo marido. Y Jesús le dice: tienes razón, no tienes marido ahorita, porque has tenido 5, pero el que tienes ahorita no es tu marido. Entonces Jesús le dice: no me vengas a dar clases de teología, ni de guerra espiritual, ni de profecía, cuando no estás reflejando en tu vida que haya un fruto. En tu vida no hay fruto.
tu teología, tu profecía, tu guerra espiritual, lo que tú me quieras decir. No trates de convencerme con palabras. Quiero ver que haya fruto de eso en tu vida. Quiero ver que eso deje bendición. Pero si tú me estás hablando y me estás diciendo esto y esto, pero tu vida es un desastre, entonces no me vengas a hablar de nada. Si tu vida no va de acorde, no va de acuerdo, no tiene coherencia con lo que me estás predicando, entonces lo que me estás predicando son solamente palabras, son solamente discursos sin sentido, sin fuerza, sin fondo, sin poder. Por eso la Biblia dice que cuando la gente escuchaba a Jesús, se maravillaba de su doctrina, porque Él tenía autoridad. Y sabes una cosa, quiero decirte algo. Tú puedes tener la misma autoridad de Jesús. Tú puedes tener la misma autoridad que Jesús tenía cuando hablaba. ¿Quieres que cuando tú hables, tus palabras tengan autoridad, que la gente sienta esa autoridad, que los demonios tiemblen ante esa autoridad? Lo que tenemos que hacer es lo que Jesús hacía, que tus palabras, que lo que predicas vaya de acuerdo con lo que vivimos. Lo que predicamos y lo que vivimos sea una misma cosa. Entonces tendremos autoridad delante de Dios. Cierra tus ojos un momento. Señor, estamos delante de tu presencia. Delante de ti no podemos ocultar nada. Nada, Señor. Durante mucho tiempo le hemos metido tanta basura a nuestra mente, Señor. Durante tanto tiempo le hemos metido tantas cosas que no tienen, Señor, ningún propósito, ningún valor. Cosas huecas, cosas que carecen de sentido, Señor. Que muchas veces todo eso estorba a la hora de querer tomar buenas decisiones. A la hora de querer hacer las cosas bien, nos encontramos con un obstáculo que es nuestra propia mente, Señor. No podemos ver con claridad, no podemos pensar con claridad, no podemos ver, Señor, el daño que el pecado, que la amargura, Señor, trae a nuestra vida. No somos conscientes hasta que es demasiado tarde, hasta que ya hicimos demasiado daño con nuestras palabras a las personas que más amamos, a las personas que más queremos, a las personas que están a nuestro alrededor. Hoy te pedimos en esta noche, Señor, ayúdanos a renovarnos como tú lo dijiste por medio del apóstol Pablo, a renovarnos en el espíritu de nuestro entendimiento, Señor. A que nuestro entendimiento, nuestro intelecto esté completa y totalmente consagrado a ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Que tu palabra, Señor, sea la que impregne, Señor, nuestra mente, nuestros pensamientos, para que cuando haya un conflicto, para que cuando haya que tomar una decisión, para que cuando haya que tomar acciones respecto a cualquier tema en nuestra vida, podamos actuar con sabiduría de acuerdo a tu palabra. Pero no solamente actuemos con sabiduría, sino que actuemos con templanza, que actuemos, Señor mi Dios, con paz, que actuemos con amor, que actuemos de acuerdo a la madurez que predicamos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Ayúdanos, Señor, porque muchas veces nuestra mente es un caos. Muchas veces en nuestra mente lo único que hay es amargura, odio, basura, corrupción, Señor, vicios, tantas cosas arraigadas de tantos años de haber vivido ajenos a ti, a tu voluntad, a tu palabra, a tu amor. Hoy te pedimos, Señor, ayuda a renovar nuestra mente. Ayúdanos a renovar nuestra mente. Queremos ser agradables a ti, Señor, en nuestros pensamientos. En el nombre de Jesús.